estamos ahora sí que ya compartiendo, ¿verdad? Sí, ya estamos justamente ya en el seminario, ya está inscribiendo la gente, ya se está uniendo la gente, igual un minutito más y comenzamos para que todos se puedan conectar. Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos todos. Ya estamos por arrancar. Si gustas, Cindy, ir compartiendo la ¿Mi pantalla? presentación. Sí, Claro por que cualquier sí. cosa. Ujú. Denme un segundito. Mm, mm, espérenme un segundo. Listo. Bueno, yo digo que podemos ir comenzando. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse a esta tercera conferencia del día de hoy, del Día FinTech 2023, que es del 24 al 31 de agosto. Ahora sí que tenemos el honor de estar con Cindy Blanco Ochoa. Yo personalmente estoy emocionado por esta plática. Les presento a Cindy. Cindy es cofundadora y CEO de Mi Salud Health. Bajo su liderazgo, la organización colabora con empleadores para abordar problemas de salud y fuerza laboral latina en Estados Unidos en Estados Unidos. Además, es miembro de consejos asesores en fondos de inversión tecnológica y anteriormente ejerció como concejal en el gobierno de Zapopan, enfocándose en el desarrollo socioeconómico. Cindy también fue cofundadora de Startup GDL, promoviendo el acceso al ecosistema tecnológico mexicano. Posee una licencia en asuntos internacionales y ha sido reconocida por su labor en emprendimiento. Así que tenemos una experta en el tema, tenemos una persona súper preparada, la cual estamos muy emocionados porque siempre ha sido parte del equipo de ADA FinTech. Así que muchísimas gracias, Cindy, por tu apoyo y adelante. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, me encanta lo que hace Día FinTech, así que muchas felicidades y gracias por hacer el espacio. Y más que una experta, la verdad es que todo lo que sé lo he vivido de primera mano emprendiendo. Entonces, hoy era un poco lo que quería venir a compartirles. Sé que Día FinTech tiene un enfoque más hacia la parte de tecnología financiera. Pero bueno, Mi Salud tiene un modelo que creo que es sumamente interesante porque estamos apalancando esta dinámica entre México y Estados Unidos. Y si aquí hay emprendedoras, emprendedores, incluso inversionistas, pues bueno, creo que esta plática les va a dejar una buena idea de cómo nosotros estamos usando la tecnología para cerrar esta brecha del acceso a la salud y a la salud mental, pero sobre todo nos estamos apalancando de esta sinergia que existe entre el mercado americano y mexicano, que pensado en su modelo más primario, en temas ahora sí que más tal vez en línea con el día fintech, pues estamos hablando de las típicas remesas y cómo se han venido digitalizando y demás. Entonces nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer por ahí que siga esta dinámica que ya existe natural entre México y Estados Unidos, pero para enfocarnos a brindar acceso a salud y salud mental? Entonces por ahí va a ir mi conferencia y arranco con una pregunta para todos. No sé si puedan ahí contestar en el chat. La pregunta es, ¿cuántas personas creen que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México al año que vienen de Estados Unidos a nuestro país a recibir servicios de salud? Y si pueden poner ahí en el chat un guesstimate, Sí. el número que se les ocurra, no lo tienen que googlear, nada más me da curiosidad cuántas personas se imaginan que cruzan. 1,5 millones, está muy cerca. ¿Alguien más? 5 millones. Bueno, pues la respuesta está más o menos entre el 1,5 millones y los 5 millones. La respuesta, estamos hablando de 2 millones de personas que cruzan al año de Estados Unidos a México para recibir atención médica. ¿Y qué hay detrás de esto? Pues lo que hay es que el sistema de salud en Estados Unidos, a pesar de que es un país pues de primer mundo, tiene un sistema de salud, pues me atrevería a decir, bastante roto y complicado, porque asume que las personas de entrada tienen que tener, allá no existe la farmacia Simi o la farmacia del ahorro y la consulta de 20 pesos, eso no existe. Allá el juego es, tienes que tener un seguro médico, tienes que tener un doctor de cabecera, que allá le llaman el primary care physician, y ya el primary care physician es quien te ayuda a navegar el sistema de salud. Entonces, esto es sumamente complejo, seas o no latino, ahora sí que es complejo para todos en Estados Unidos y sobre todo es costoso. Entonces, este sistema está de alguna manera roto
por el tiempo que toma, la disponibilidad de los médicos, el tiempo promedio para que te vea tu doctor de cabecera va de 2 a 3 semanas, costosísimo. Si alguien ha estado en Estados Unidos y por alguna razón terminó en la sala de emergencias, mínimo te salió $3,000, aunque haya sido una cosita pequeña. Las barreras obviamente que tienen, voy a entrar ahorita más al fondo, cuando ya vemos en específico cómo le va a la comunidad latina, además de estas barreras que hay que tienen todos de navegar el sistema, de entender el seguro, que es complejo, de la disponibilidad de los médicos, está la barrera del idioma, de la cultura, y bueno, a grandísimos rasgos y para no meterme mucho a echarles un rollo, es un sistema sumamente complejo. Entonces, estamos hablando de una industria básica, importante, si pensamos en este día fintech, pues tan importante como una industria bancaria, una de estas grandes industrias pues que son básicas en un país, el acceso a la salud. Y es una industria rota especialmente para la comunidad latina e hispana que vive en Estados Unidos. Lo que nosotros sabíamos de los latinos antes de empezar Mi Salud y de su contexto en Estados Unidos era, yo no sé si sabían este dato, los latinos son la minoría de mayor crecimiento en Estados Unidos. Es el 20% de la población, 60 millones de personas. Entonces, como mercado, es un mercado súper interesante. Si alguien aquí está pensando en emprender y demás, el nicho latino es grande y además está creciendo. Como les decía, pues en crecimiento, 20% de la población, y interesantísimo, es una población altamente conectada a Internet. Esta es una gráfica donde va de arriba a abajo. En el 2016 había una penetración del Internet de cerca del 77%, para el 2020 llevan en 81.9% y para el 2020, que fue lo más reciente que encontré, 95%. Entonces estamos hablando de que la verdad es una población sumamente digital, por así decirlo, conectada. Pero lo que no sabíamos de los latinos, y esto es algo interesante, es cuando se trata de su salud, es cerca del 70% prefiere hablar en español. Tal vez aquí muchos hablamos en inglés, pero imagínense ustedes ir al doctor, hablarle en inglés y decirle, oye, me arde, me duele, muchas veces se vuelve, pues quieres hablar en tu idioma y sentirte entendido, ¿no? Entonces, este es un tema interesante. En Estados Unidos, solo el 6% del total de médicos en todo el país habla español o se considera hispanohablante. Estamos hablando de 20% de la población y creciendo contra un porcentaje muy pequeño de médicos que se identifican como hispanohablantes. Y lo que no sabíamos tampoco era este rezago generalizado en la escolaridad del latino promedio. Esto quiere decir, ahorita vamos a hablar más de esto, cuando nosotros veamos la tasa de conectividad, de acceso al Internet, pues tú puedes decir, perfecto, pues yo llego y puedo hacer una aplicación y súper fácil capturo un mercado de 60 millones de personas. La realidad es que están conectados, pero no todo el mundo sabe, o sea, a pesar de que tengan un smartphone o un teléfono inteligente, eso no forzosamente significa que sean altamente tech savvy, ¿no? O tecnológicos. Entonces, allá empieza a haber como unas matices interesantes en cómo abordas a esta comunidad. La razón por la que empezamos Mi Salud específicamente es en la pandemia, en el 2021, yo no sé si ustedes sabían este dato, la verdad es que es un dato muy triste, el latino en Estados Unidos tenía una tasa de contagio y de mortalidad 3 veces más alta que el americano no latino. Y si tú te pones a pensar, bueno, ¿y por qué se estaba muriendo o contagiando más veces el latino? Pues eran muchas cosas. Desafortunadamente, la comunidad latina, y estamos dentro de ella de alguna manera, tenemos una predisposición a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol alto, obesidad, y si se acuerdan eran algunos de los factores de riesgo en la pandemia. También muchas veces en la ocupación, en esa fuerza laboral, el latino en Estados Unidos representa el 18% de la población. Ahorita voy a llegar a la salud mental porque anda a estar diciendo, Cindy, ¿de qué está hablando? Pero bueno, este es un poco el contexto. Entonces, el 18% de la fuerza laboral en Estados Unidos latina, pero ocupando puestos pues ahora sí como dicen, los frontline workers, que no podían quedarse en casa y hacer trabajo remoto, pues evidentemente estaban más expuestos y con más posibilidad de contagiarse. Entonces, nos dimos cuenta que una vez más, cuando estás hablando de innovación y de pensar cómo resolver estos problemas, muchas empresas de tecnología, sobre todo en salud, en el mercado en Estados Unidos, pensaban que para atender a la comunidad latina y para resolver esos problemas que yo mostraba al principio, de los costos altos, de la poca disponibilidad de médicos que hay, de las barreras del idioma, pues tan sencillo como poner un botón en nuestra aplicación y tenemos tal vez algunos doctores que medio hablen español y listo, ¿no? Ya somos latino friendly y podemos dar salud y salud mental a latino. La realidad es que eso no funciona así.
Y aquí quisiera hacer una reflexión al nicho tan interesante y de nuevo, si alguien está pensando aquí en emprender, en invertir, este es un nicho que nos dimos cuenta que al final del día, cuando se trata de la salud como industria, hay jugadores establecidos, sobre todo, y no nada más obviamente en Estados Unidos, ¿no? En cada país, eh, pero en los jugadores que estaban establecidos, que estaban haciendo cosas similares a Mi Salud, y ahorita voy a entrar más a qué hace Mi Salud, tenían poco o nulo entendimiento de las necesidades puntuales de estas 60 millones de personas y de esta comunidad que está en crecimiento. Y es interesante que muchos de ellos, de nuevo, ¿no? Pensaban que entonces así se resolvía. Ah, pues ponemos un botón en español, listo. La realidad es que había que entender qué necesidades había detrás de fondo y de raíz. Y por otro lado, interesantísimo, pues estas industrias rotas, que son grandísimas, que son de necesidades básicas, en este caso el de la salud, pues son nichos para lograr escalabilidad rápido. ¿Por qué? Porque puedes alcanzar una masa crítica de forma exponencial si realmente te pones a entender cuál es el problema de fondo, si buscas mejorar desde la problemática, el servicio y de innovar. Y yo siempre hablo de este caso, ya me han de soñar los que me han visto en algún otro espacio, pero a mí me parece brillante y estamos en una conferencia fintech, así que creo que es muy acertado por ejemplo, lo que hizo Nubank, ¿no? Creo que aquí seguramente todos conocen quién es Nubank. Es un banco, neobanco de origen brasileño. Y Nubank, al final del día, pues algo similar, ¿no? Se da cuenta que en su industria todo está roto, poca lealtad del consumidor, porque pues, era lo que había, las opciones que había. Entiende cuáles son las problemáticas de fondo. La gente ya no quería pagar esas tasas de interés tan altas, el servicio malísimo, horas, etcétera. Nada diferente a lo que nosotros veíamos para el latino o en general al paciente cuando quería acceder a la salud en el sistema americano. Y bueno, pues entonces se van a la raíz a buscar a resolver el problema y el caso Nubank, bueno, en un año sin marketing logran 5 millones de usuarios activos. Entonces, creo que eso es un poco a lo que estoy tratando de llegar. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo resolvemos este problema? Y la idea que se nos ocurrió fue, vamos haciendo un puente de latino entre México y Estados Unidos, vamos haciendo este puente hacia Latinoamérica. Primero, ¿por qué? Porque es importante que haya un entendimiento desde la mentalidad. O sea, no es lo mismo que alguien que habla español te atienda que alguien que entiende tu contexto, tu idiosincrasia, tu cultura, tu dieta. Estás hablando completamente de otra cosa. El tema de los costos, pensamos, bueno, y si tenemos médicos en México y que nos ayuden a atender al paciente en Estados Unidos, pues evidentemente podríamos buscar bajar costos. Por otro lado, en un entendimiento puntual de la necesidad del latino. Entonces, empezamos con esta idea de encontrar a los empleados, bueno, a los usuarios, que al final ahorita les voy a platicar un poquito más, nuestro modelo es B2B, pero así que decíamos, meet them where they are. ¿Y esto qué significa? Partamos de la problemática y no lo van a creer, yo de verdad lo digo, en Mi Salud estamos en la industria de la confianza. O sea, para tú darle acceso a tu salud mental a alguien, el principio básico es que tienes que confiar en esa persona. Y entonces no es nada más, de nuevo, que la persona hable tu idioma, pero es alguien a quien tú tal vez ves y te puedes relacionar, confías en lo que te está diciendo, en su diagnóstico, en sus recomendaciones y demás. Entonces, esa ha sido una de las premisas principales con las que hemos creado Mi Salud desde el 2021. Y perdón, aquí lo traduje rápido, era eliminando las barreras. Pero bueno, ya quedó en Spanglish, que es parte del contexto americano-mexicano. Tenemos un modelo único y ahí les va un poco cómo fue la idea de Mi Salud. Primero dijimos, bueno, y si usamos los médicos en México y los enlazamos a través de nuestra plataforma de tecnología con el paciente en Estados Unidos, ¿cuál creen que fue la respuesta? La respuesta fue no, legalmente no es posible, estaríamos en un incumplimiento. De hecho, para que quien no sepa esto, yo no sabía, en Estados Unidos, si tú eres médico en California, tu licencia o tu cédula en Estados Unidos no es válida en Texas, ni en Arizona, o sea, es decir, eres médico en el estado específico donde tienes tu licencia. Entonces, hay muchísimas barreras y por eso se vuelve el sistema tan complejo, tan costoso. Entonces, el primer bloque o choque que tuvimos es no puedes usar médicos en México. Lo que vimos era que empezaba a haber otros jugadores en el espacio de salud donde estaban usando un modelo que le llaman como por tiers o como con diferentes puntos de contacto. Entonces, muchas veces
el primer punto de contacto no era el médico, era un trabajador social, un enfermero, etcétera, etcétera, y luego te enlazaban con el médico. Entonces, usamos esta idea donde empezamos a usar médicos de México y en vez de llamarle médico, a pesar de que son médicos, les llamamos health coaches. Entonces, el health coach lo que hace es que atiende a nuestros pacientes a través de la plataforma de Mi Salud. Oye, ¿cuáles son tus síntomas? ¿Cuál es tu historia familiar? ¿Te tomaste algo tal vez de libre venta? ¿Cuántos días llevas? Etcétera, etcétera. Ese es en el proceso o el servicio que da Mi Salud que yo llamo más reactivo. Es, oye, me enfermé y necesito que me atiendan ahorita. Entonces, el health coach toma el grueso de la consulta. Imagínense que el 85% de la consulta lo hace el médico desde México, en español. Señora, ¿cómo está? Y ese cariñito latino que realmente el latino tiene. Y luego enlaza al médico de Estados Unidos en la misma llamada. Entonces hace una llamada de 3 y el health coach no se queda ahí para traducir o para... El health coach habla español y los médicos en Estados Unidos hablan español también. La mayoría son latinos, bilingües, el servicio es en inglés y en español. Y entonces está bien interesante porque el paciente en la aplicación puede recibir orientación médica o puede incluso ya recibir un diagnóstico, una prescripción, y además le decimos, señora, si va al Walgreens que está en tal y tal calle, le va a salir más barato, y además aquí le va su tarjeta de descuento para que le cueste 80% más barato el medicamento. Pues imagínense, la gente dice, y de veras, por eso se los digo, estamos en la industria de la confianza, y creo que estoy pensando en Día Fintech, pues también cuando se trata del dinero es uno de los temas que tienes que ser muy sensible a la confianza del usuario. Entonces, la gente dice, too good to be true, ¿cuál es el gato encerrado? Me va a llegar después en un mes un cobro porque esto no existe, no es muy bueno para ser verdad. Entonces, ha sido súper interesante cómo los usuarios lo van usando y nos vamos ganando su confianza y entienden que Mi Salud, pues realmente lo creamos de latino para latino, ¿no? Entendiendo de nuevo cuáles eran esas necesidades. Ya entrando en específico a la salud mental, es un tema que a mí en lo personal me apasiona, creo que es un tema importante que necesita el mundo, necesita la sociedad, y la verdad es que el latino tiene en general, no puedo hablar por todos, pero hay resistencia, hay mucho estigma, incluso hasta en antibióticos. No, es que si tomo antibiótico me voy a caer estéril, o de repente escuchamos cosas que decimos, de nuevo, a veces no forzosamente el ingreso equivale a un nivel de escolaridad alto, ¿no? Entonces, ha sido bien interesante cómo nuestro equipo trabaja junto, tal cual como equipo, y los health coaches, que son los médicos, han recibido mucho entrenamiento para identificar cuando hay que pasar a un paciente de un tema de salud a un tema que requiere acompañamiento de salud mental. Rara vez vemos usuarios que solitos le piquen salud mental. Generalmente entran porque tienen alergia, una infección, lo que sea, y de ahí ya los podemos jalar a la salud mental. Y por último, tenemos un equipo que para mí son el corazón y la clave de lo que nos ha funcionado con Mi Salud, porque yo hablaba de casi 92% de personas, 95%, ya conectadas a Internet de los latinos, pero de nuevo, el nivel de literacidad tecnológica no es tan alto, ¿no? Saben usar Facebook, saben usar Instagram, no forzosamente saben descargar una aplicación, pagar y ese tipo de cosas. Entonces, tenemos un equipo de navegadores que le hablan, oiga, señora López, usted tuvo una consulta con el coach tal y con el doctor fulanito, le prescribieron esto, ¿cómo se siente? ¿Cómo la podemos ayudar? Entonces, hacemos mucho ese trabajo de seguimiento y eso hemos visto que ha sido la fórmula secreta para realmente poder tener al paciente ahora sí que enganchado. Tenemos una parte importante, que era lo que les quería platicar, donde esto que les platiqué es más ese cuidado reactivo. Hay muchas aplicaciones, muchos modelos dando ese servicio que le llamamos Same Day Access to Care, que es hoy necesito ver al médico. Bueno, ya cada vez hay más opciones en el mercado y más competidores. Mi Salud, donde nos hemos metido, y es esta parte de aquí, es en la parte de hecho preventiva. ¿Cómo ayudamos a que la comunidad se mueva del ya me dio la infección o ya me duele el riñón porque resulta que tenía diabetes y me la descuidé, etcétera? ¿Cómo ayudamos a que la gente tome un cuidado más preventivo y proactivo? Entonces, la forma que encontramos, y de hecho nosotros empezamos en un modelo B2C, es decir, directo al consumidor, y luego nos dimos cuenta que estaban todas las barreras de la confianza, que la gente desconfiaba, que no entendía el modelo, por qué tengo que hablar con un health coach, y bueno, y nos dimos cuenta que el modelo más efectivo era B2B, es decir, venderle a la empresa y bajar Mi Salud como un beneficio,
que ayuda a la empresa a generarle ahorros, porque cada que un empleado le iba a la sala de emergencias, eso le costaba a la empresa. Dice, oye, pero si no era una emergencia, ¿por qué usaste la sala de emergencias? Pues porque así lo he hecho toda la vida, ¿no? Entonces, nosotros le decimos, no, ponemos Mi Salud, yo cacho a todos los empleados y si es una emergencia, ahora sí mandamos al empleado a la sala de emergencias. Entonces, Mi Salud tiene todo ahora sí que un ecosistema de programas y nos enfocamos de nuevo, ¿no? A la parte preventiva y a la parte también de poder dar atención médica en el momento. Y bueno, yo quería específicamente compartir más de lo que estamos haciendo en salud mental, que de nuevo si tenemos retos, ese es uno de los grandes retos, lograr esa adopción y esa utilización. Y el modelo de Mi Salud, lo que ha sido exitoso y nos ha ayudado a entrar en esta población, ha sido enfocarnos en un servicio que no forzosamente sea terapia. Y nos dimos cuenta que no todo mundo está listo para entrar a un modelo de terapia, aunque sea en consulta virtual y demás. Entonces, hicimos un modelo donde más bien hacemos una especie de screener, como una evaluación de diferentes áreas de la persona. Y más bien lo que hace Mi Salud son intervenciones más cortas, aparte de algo que no les he mencionado. Decidimos deliberadamente iniciar nuestro modelo y nuestro go-to-market en el segmento de la agricultura. ¿Por qué? Bueno, primero es obvio, no hay muchos latinos en el sector de agricultura, pero también porque dijimos, si logramos hacer un producto que sea tan user-friendly, tan fácil de usar, y sobre todo que logremos enganchar a este segmento que sabemos que es el segmento de población que es el que generalmente posterga más su salud y dice, no, pues hasta que regrese a México y allá me atenderá el doctor, ¿no? Si logramos atender a ese sector, podemos atender a quien sea. Estamos atendiendo al segmento más retador de poder lograr meterlo a su salud y no se diga su salud mental. Entonces, pensemos tal vez en una persona en el campo, difícilmente tiene 60 minutos en su casa, en un cuarto privado para hablar de sus emociones. Difícilmente. Entonces hemos ido nosotros moldeando los programas, el servicio, y más bien lo que hemos hecho es enseñarles habilidades, darles el acompañamiento, pero realmente de alguna manera es más un acompañamiento de salud mental más que una terapia. Y es de esa manera que hemos logrado entrar. Y ha sido interesante, como les decía, en los casos de estudio que tenemos, no me voy a meter al detalle, pero lo que les quiero decir es, generalmente nos dimos cuenta que la forma de engancharlos es entrando por la puertita de la salud, como en este caso una señora que tenía la presión alta y el doctor le decía, es que tu medicamento está bien, tus laboratorios salieron bien, no entiendo por qué sigues con la presión tan alta. Hasta que se dan cuenta que tenía una situación de violencia en su casa y entonces era evidente que se le subía la presión, pues porque estaba viviendo una situación sumamente estresante. Entonces ya tiene ya todo un acompañamiento ya de su salud y su salud mental, pero nos hemos dado cuenta que esa ha sido una forma interesante de poder realmente llevarnos de la mano a los pacientes y llevarlos del reactivo al preventivo y de un enfoque tal vez más clínico a algo que tenga un acompañamiento emocional. Esta es nuestra aplicación, me da mucho orgullo compartírselas, la construimos nosotros. Ha sido un grandísimo reto porque, de nuevo, tienes que seguir estándares, así como en el sector fintech en México está la ley fintech y te pide ABCDE. En Estados Unidos hay una ley que se llama HIPAA y HIPAA protege la privacidad de la información personal y de salud de la persona. Entonces, HIPAA tiene estándares súper altos y el reto era, híjole, o sea, ¿cómo hacemos algo que que esté en cumplimiento con HIPAA, pero que si una persona en el campo tal vez estudió hasta la primaria y tal vez sabe leer muy básico y tal vez no es muy sofisticado en usar aplicaciones, que lo pueda usar? Entonces, ese siempre ha sido decimos como el rule of thumb ha sido que mi mamá, mi abuelita sepa usar la aplicación, pero estemos en esa intersección de que siga siendo sumamente fácil. Y les pongo un ejemplo. Nuestra pantalla de nuestro proceso de login, nos dimos cuenta, y vuelvo a cómo nos dimos cuenta que el problema de fondo, tenía que ver mucho con la confianza. Si nosotros le pedíamos, señora, ponga su nombre completo, su fecha de nacimiento y todo le pedíamos para que creara su cuenta, adiós. Perdíamos a la señora y decía, no, ¿y ustedes por qué me están pidiendo esta información? O supongamos, nos daba la información, ponía su contraseña y le decíamos, ponga 8 caracteres. ¿Qué son caracteres? ¿Qué son caracteres? No, pues mire, puede poner un número, ponga su nombre en la primera en mayúscula. Oye, ¿cómo le pongo la mayúscula?
Entonces tardábamos una vida en subir a la señora, anotaban un papelito su contraseña y la señora jamás volvió a entrar a Mi Salud porque quién sabe dónde quedó el papelito. Entonces ha sido bien padre ir haciendo esta iteración en el producto donde estamos, ya ahorita lo que hicimos fue de plano un proceso donde ponen su teléfono, es lo único que les pedimos para crear su cuenta y asociamos su cuenta, la paga la empresa, entonces ya esa cuenta queda asociada al empleador X. Entonces ya no le cuesta a la persona y le llega un código de como un two-factor authentication, un código de SMS, ponen el código y pueden entrar. Pueden agendar sus consultas. Si se fijan, la opción que les sale es habla con un coach, porque de nuevo nuestro modelo asume que todos pasan primero por un coach y luego ya se enlaza con el médico en caso de que lo necesiten. Este es un ejemplo de cómo se ve una llamada de 3 entre el coach, el paciente y el médico en Estados Unidos. Le queda todo el detalle de la consulta registrado. Pueden siempre ellos acceder a su expediente médico. Y ustedes han dicho, Cindy, ¿por qué tienes Chopo? Chopo está en México. Bueno, pues como ya teníamos la aplicación, los médicos que son coaches, pero en realidad son médicos, los psicólogos que son mental health coaches, fue bien curioso que empezamos yendo por el mercado latino en Estados Unidos y el mismo mercado nos regresó a México. Oye, tal empresa, pues tiene 3 plantas en México, me encanta lo que hace Mi Salud, ¿me pueden ayudar? Sí, entonces hoy Mi Salud ya está en México, está en Estados Unidos, incluso si alguien de ustedes la quiere probar, tenemos la pueden descargar como directo del App Store, hay 30 días gratis. Tenemos abierta esa puerta le llamamos del B2C, o sea, del directo al consumidor, no lo hacemos de forma proactiva. Ya si alguien aquí está emprendiendo, yo encantada de platicarles nuestros aprendizajes, pero haber querido hacer B2B, B2C, México, Estados Unidos, todo así como prioridad al mismo tiempo, error. Entonces dijimos, Estados Unidos, México es un mercado de alguna manera adyacente, que si algún logo de Estados Unidos nos regresa a México, lo hacemos, pero no estamos buscando este mercado proactivamente, pero sí estamos en México. Entonces, moviendo un poquito hacia adelante, también interesante, decidimos construir nuestro expediente médico electrónico, que es el EMR, desde nosotros mismos. Podíamos comprar, y eso también fue de esas decisiones como emprendedor que se te ponen en el camino, ¿compro o construyo? No, pues si compro me va a costar caro, pero pues ya alguien lo hizo y me ahorro tiempo. Construyo, pues lo hago a mi manera, a mi modelo, etc. Nuestra decisión deliberada fue construimos, no vamos a comprar porque los expedientes médicos electrónicos en Estados Unidos realmente están hechos con códigos. Si tú como paciente lo ves, no te dice nada más que códigos y esos códigos son para cobrarle al seguro médico. Entonces, nuestro modelo entre coach, doctor o psicólogo, doctor en Estados Unidos, pues es un modelo único que pues ahora sí que sacamos de la caja y lo creó Mi Salud. Entonces necesitamos un expediente que se hablara entre el coach y el médico en Estados Unidos, que es la parte de arriba, que es una parte interna, el paciente nunca la va a ver, y la parte de abajo es una parte externa, ¿no? Que como yo les decía, el paciente siempre va a poder entrar y ver y decir, el 24 de agosto me atendió fulanito y me diagnosticó tal cosa y me prescribieron X. Eso para nosotros es importante que la gente tenga esa información. Ya como empresa tenemos esta visión loca y atrevida y ahí estamos súper metidos, donde decidimos hacer nosotros nuestro expediente médico electrónico para capturar todas las interacciones. Mi Salud tiene consulta por videollamada, por chat y por voz. Toda la data es nuestra y entonces estamos trabajando en hacer algoritmos, obviamente con inteligencia artificial, donde podamos nosotros crear ahora sí que modelos que son específicos al sector latino y sobre todo en español, ¿no? O sea, que literal toda la data, la mayoría de nuestras consultas son en español, también como les decía es bilingüe, todo el UI de la aplicación se puede hacer de inglés a español o viceversa. Pero bueno, aquí la visión a largo plazo es cómo podríamos crear incluso un Health Index del latino en Estados Unidos que lo tiene Mi Salud. Entonces, al final también somos del front-end, estamos yo digo, en el negocio de la confianza, pero en el back-end estamos también en el negocio de la data. Entonces, bueno, moviéndome hacia adelante, ¿cómo estamos yo hablaba de cómo en Estados Unidos esto está roto y demás, y tal vez alguien dice, oye, Cindy, pero pues estamos en México, día FinTech, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en México, Latinoamérica? Pues les quiero platicar mi visión de lo que yo veo que está pasando. Poca innovación en el acceso a la salud. No creo que sea algo bueno o malo, creo que yo pensaba hoy en la mañana antes de esta plática,
Por ejemplo, el sector fintech en México ha avanzado muchísimo, ¿no? Hace rato estábamos en la conferencia de Toño de Zapopan, cómo incluso ya el gobierno le está entrando a los créditos y trabajando con las fintechs y dispersando. Creo que eso es algo buenísimo, incluso existe ya la regulación de la ley fintech y demás. En la salud vamos avanzando, ha sido gran discusión la prescripción electrónica y bueno, por ejemplo, el tema de HIPAA aquí no está tan regulado, tú puedes hablar con tu doctor y decirle lo que tienes por WhatsApp y eso es completamente normal, ¿no? En México. En Estados Unidos eso sería crimen, ¿no? O sea, no hay manera en que tú puedas estar pasando ese tipo de información por ahí. Entonces, creo que hacia allá vamos, creo que es más bien como ponerlo desde una luz positiva, o sea, hay poca, ahora sí que creo que vemos ya muchas empresas, muchos jugadores, vamos hacia allá, vamos caminando y sobre todo por recordar, ¿no? México también es un país hiperconectado con una edad promedio de 29 años, somos muchos millennials, generación Z, el grueso del mercado mexicano con una muy alta penetración de internet y bueno, pues ¿por qué le ha ido tan bien a estas empresas, ¿no? Con Uber, con Rappi, con Corner Shop y demás. Entonces, ya cerrando, en Mi Salud lo que estamos buscando hacer es innovar, desde la tecnología, como les platiqué, desde nuestro producto, hemos hecho muchos cambios buscando llegar al problema, realmente haciendo esta intersección entre algo súper user-friendly, pero a la vez seguro, etcétera. Innovando desde el enfoque clínico, como hablaba, y no me metí tal vez demasiado, pero por ejemplo, cómo hemos innovado en cómo damos salud mental de una forma empaquetada diferente y no en el modelo tradicional de sentarte, y no porque eso esté mal, pero porque nos dimos cuenta que para el mercado al que íbamos eso no hacía sentido y de esa manera no iba a caminar. Entonces, al enfoque clínico, pero sobre todo estamos buscando cambiar la conversación. La verdad es que la visión que tenemos para la empresa es cómo movemos a la gente de adoptar Mi Salud a realmente llegar a resultados clínicos. Si alguien entró a Mi Salud porque tenía ansiedad, ya sea en México o en Estados Unidos, o tenía depresión, o tenía sobrepeso, o lo que ustedes quieran, ¿cómo realmente bajamos a esa persona de un nivel tal vez de ansiedad, perdón, 5 de 5 y bajamos la ansiedad a 4 de 3, a 2 de, etcétera, etcétera? Entonces, esa es la apuesta que tenemos. Realmente no nada más ser una app bonita, user-friendly, con un producto muy bonito tecnológico. Realmente la forma en que vemos nosotros esto es que la tecnología es el vehículo para nosotros realmente incidir en la vida de las personas. ¿Cuál es el moonshot? O sea, ¿cuál es esa visión de la empresa? Y ya con esto cierro hacia adelante algunas ideas que tenemos y pues, se las quería compartir pues no sé, pensé que puede ser interesante. Hemos pensado expandirnos, es una de las posibilidades que podemos tener. La verdad es que es la que yo creo que menos viable es, porque el puro mercado en Estados Unidos es enorme, más el de México, o sea, yo más bien lo veo como Norteamérica, es un gran mercado pensando en Estados Unidos, Canadá y México. Hoy Mi Salud está en California, Texas, Florida, Arizona. Estamos por abrir también Nueva York. Y bueno, pues en México no está esta complicación de que tienes que tener la cédula médica por estado y demás. Operamos diferente, pero bueno, es un camino, ¿no? Y creo que como emprendedor, quien esté emprendiendo aquí, el consejo pues es ese, ¿no? Tienes que ir pensando y de hecho los inversionistas nos dicen, ¿cuál es tu path de crecimiento? ¿Qué opciones hay, no? Esta es una. Y otra ha sido, bueno, volviendo al negocio de la confianza, si nos ganamos la confianza del latino y del usuario en general, pues después podríamos ser Mi Salud, pero podría ser mi dinero, mi casa, tenemos data de estas personas, la estamos colectando, la estamos obviamente trabajando de forma anónima, agregada, siguiendo todos los estándares, pero pues podríamos, ¿por qué no después empezar a acercarles otro tipo de productos? Entonces, esas son algunas de las ideas, ya como adyacentes de hacia dónde podría crecer Mi Salud. Hoy es una empresa, pues como les dije, nacimos en el 2021, y con esto cierro, súper apasionados en lo que estamos haciendo, en realmente incidir en la salud y en la salud mental de las personas que utilizan nuestros servicios, de innovar en el producto. Y pues nada, ahí ya le voy a parar para no echar mucho rollo. Muchísimas gracias. Espero que algo les haya dejado. Estoy en todas en Twitter, en Instagram y demás. Soy Cindy Blanco. Y pues espero que hayan disfrutado esta charla.
No, estuvo excelente. A mí se me hace increíble todo lo que están haciendo, Cindy. Creo que es súper importante. De hecho, descargué Mi Salud y me tardé menos de 5 minutos en crear mi perfil de usuario. Y aparte se me hace padrísimo que incluso tengan, o sea, que tengan incluso como listado todas las opciones de puedes hablar por un control hormonal, migraña, fatiga, infección, justificante. O sea, es padrísimo. La verdad, creo que es algo súper importante y justamente muchas de las preguntas que se habían hecho, que yo tenía justamente de que dónde iban a llegar, cómo iba a estar el show en México, se me hace, la respondiste ahora sí que durante la plática. Solamente, por ejemplo, a mí se me hace muy padre el tema de lo de la terapia, perdón, de la atención de salud mental de una manera fuera de lo que conocemos como la terapia tradicional. Ujú. ¿Qué tan viable crees que en México, por ejemplo, pudiera pasar eso? O sea, porque también hay casos donde aquí, no necesariamente porque la persona no tiene tiempo, pero también es porque a veces no se sienten cómodos con esa interacción y buscan nuevas maneras de atacar eso, el tema de la salud mental sin la necesidad de ir con una persona a sentarte o abrir un Zoom y estar 1 hora platicando con alguien. ¿Qué tan viable o cómo ves que el mercado se puede adaptar a esta opción? Es una excelente pregunta. La verdad es que sí nos hemos encontrado con un mercado en México como más educado en términos de esperan una cierta estructura en la consulta de la salud mental, esperan que dure 60, 45 minutos. Obviamente sabemos que en salud mental pues están los de la línea psicoanalítica, los que están más conductuales, hay como toda una rama y ya cada quien va perfilándose. Nosotros estamos usando una metodología, de hecho también no es algo así que eso sí no lo inventamos nosotros, eso sí es importante decirlo. Usamos una metodología que se llama CBT, y sobre todo CBT está muy enfocado a ansiedad y depresión. Tú puedes, eso es lo que clínicamente medimos. Y es padre porque nos hemos encontrado con la gente que llega a consulta con esa expectativa de, oye, pero mi consulta es 60 minutos cada semana. Entonces, lo que hacemos es que desde el inicio nuestro equipo de psicólogos le dice, las consultas duran en promedio 30 minutos. Tal vez no nos vamos a meter tanto hacia atrás, al pasado, es más bien enseñarte esas herramientas. Uno de los casos que no enteré de estudio, pero era hecho, me parece que es un chavo en México que tenía ansiedad. Entonces el trabajo fue explicarle qué es la ansiedad, de dónde venía tu ansiedad. Él, por ejemplo, consumía cannabis un poco como para tratar de calmar. Y entonces un poco ayudarlo a tener herramientas tal vez para que la siguiente vez que le diera ansiedad pudiera entender, ok, de dónde viene y tal vez pensar en algunos otros caminos para que no forzosamente la solución sea pues fumo, ¿no? Entonces, el trabajo ha sido bien interesante. Yo creo que de esa manera hemos encontrado que a muchas personas les ha gustado, les hace sentido. Yo creo que es para todos. Y también algo bien importante, en mi salud nos han tocado casos, no sé, alguna persona que está en su riesgo, perdón, su vida está en riesgo o algo así. Entonces tenemos protocolos donde derivamos, ¿no? Y decimos, oye, ¿sabes qué? Esto no lo, o por ejemplo nos buscan, oye, ¿me pueden prescribir un tafil, una sustancia controlada? No. Tenemos ciertos protocolos que también protegen a la empresa y si hay un caso como estos, pues lo que hacemos es un trabajo de derivación, pero siempre buscamos tomar ese extra mile y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo seguiste? Y no decirle, pues ya, mi salud llegó hasta aquí y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, como que sí tratamos de ponerle mucho ese lado humano, pero para contestar a la pregunta, yo creo que hay un segmento en el mercado que les ha gustado mucho el servicio así. Muchísimas gracias. También Moisés Beltrán pregunta, ¿para ser coach de salud se necesita algún requisito profesional, un profesional recién graduado o un autodidacta puede de igual forma ser coach? Los health coaches son médicos con cédula profesional. Les pedimos por lo menos 5 años de experiencia aquí en México. Tienen que ser bilingües y pasan por todo un proceso como de entrevista, de selección. Y la razón de eso es que los health coaches al final son la columna vertebral de mi salud, ¿no? Entonces, sí es súper importante, pasan por todo un proceso de entrenamiento porque como médico estás acostumbrado pues a diagnosticar, a prescribir. Cuando estás tratando con un paciente en Estados Unidos, eso podría ser un problema legal para la empresa. Entonces, para nosotros es muy importante, la verdad es que si buscamos un cierto perfil, estamos creciendo, así que hacia adelante seguramente iremos creciendo nuestro equipo de health coaches y mental health coaches. Excelente, muchísimas gracias también. Graciela Olivo pregunta que si consideran viable temas de medicina alternativa, terapias herbolarias, aceites esenciales, etcétera, y si en México también existe el health coach. En México, nuestros health coaches, que al final son estos médicos de México, que para propósito del mercado americano le llamamos health coach,
sí, de alguna manera, más bien, o sea, te aparece como ya como doctor, porque realmente son doctores en México, pero el entrenamiento que tienen y el approach que usa Mi Salud va más hacia el coaching, o sea, y por eso por ahí les mostraba el slide donde hablamos de, no es nada más, oye, pues te voy a prescribir tal cosa y pues ojalá bajes de peso y pues mucha suerte. No, vamos a entender por qué, por ejemplo, alguien que tiene diabetes y te comes ese pastel en la tarde, te va a acompañar alguien de salud mental a cambiar tu relación con tu alimentación. Yo te voy a acompañar desde la parte clínica. Y si nos metemos, tal vez no hemos hecho todavía mucho, pero sí a buscar que no forzosamente tenga que ser a través de medicamento de prescripción, ¿no? O sea, tal vez a tu pregunta en medicina alternativa, ahora lo que hemos hecho ha sido mucho en esta corriente que le llaman lifestyle medicine, que va más hacia tus hábitos, ¿no? Dormir bien, tomar agua, ejercicio. Entonces buscamos que sea un alcance muy integral y que no sea nada más eso, que al final es lo que nos dimos cuenta, la gente allá, de hecho les voy a dar un dato bien interesante, espero no estarme extendiendo mucho, No, no, pero no. en Mi Salud cuando vamos a las empresas, el primer paso es que les tomamos sus vitales y su prueba de sangre. En una empresa que tenían cerca de 400 empleados, no les miento, fue cerca del 76% de los empleados tenían una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, etcétera. Lo más interesante, y a mí se me hizo durísimo, era que el 50% sabía que la tenía. Entonces no venimos a decirle algo nuevo, pero al final el enfoque que ellos habían recibido era, tienes diabetes, aquí está tu medicina, tienes que bajar de peso, bye. Oye, pero pues nadie le explicó qué riesgos tenía, cómo eso le podía cambiar la vida, etcétera, o de dónde viene y cómo está todo integrado, no nada más es la parte de la prescripción. Entonces, Mi Salud se mete mucho en la parte de coaching, vamos revisando tus hábitos, vamos revisando tu dieta, vamos revisando incluso tu situación emocional, como el caso que les platicaba de esta persona con la presión arterial alta, pues al final era un tema en casa, ¿no? No era un tema clínico. Entonces sí nos metemos mucho a ver la persona como un todo y no nada más desde la parte meramente clínica. Espero haber contestado a la pregunta. Creo que te quedaste Sí, me en... quedé en mute, perdón. Gracias. También te preguntan si te prescriben, pueden prescribir medicamento tipo antibiótico. Sí, en México y en Estados Unidos sí. De nuevo, tenemos ciertos protocolos de sustancias controladas, no lo hacemos en ninguno de los dos países, pero sí, sí se puede hacer la prescripción. Y sí, Ok, yo tengo una última pregunta. Por ejemplo, yo veo que hay falta mucha educación en el tema, por ejemplo, de, como tú dices, el tema de salud. O sea, yo veo que también, por ejemplo, mucho en el tema de mi generación es en todo el tema, por ejemplo, veo que aquí lo tienen en Mi Salud, el tema no tanto también la salud mental, pero sino también el tema de la salud sexual y reproductiva. Entonces, como qué iniciativas ha tomado Mi Salud como para fomentar, porque digo, se me hace muy importante porque sí creo que en México hace falta muchísimo ese tema de, bueno, en todos lados, el tema de conocer los riesgos. Entonces, ¿qué iniciativas crees que sean importantes tomar para educar a más gente en este tema y que, vaya, hay mucha gente que por miedo ni siquiera va y se checa, sí. ¿sabes? Sí, de hecho es un muy buen punto. Muchas de las consultas del lado no tal preventivo, sino como de la atención médica, de las consultas, tienen que ver con infecciones de transmisión sexual, y de nuevo, pues es una realidad que ahí están, ¿no? O infecciones en vías urinarias, cosas así. Entonces, sí hacemos mucho trabajo en esa parte. Como tal, ahora sí que las personas pueden, y de hecho también en salud mental, específicamente hay una de nuestras psicólogas, ella está enfocada en sexología. Entonces no es nada más sexualidad desde la parte de enfermedades de transmisión sexual y demás, sino también ella habla mucho de, bueno, cómo disfrutar tu sexualidad, cómo conocerte o orientación sexual, que de repente entra alguien y dice, oye, pues tengo estas dudas. Entonces sí hemos tratado de abrir mucho más el enfoque a que no sea nada más esa parte médica, sino también de ese acompañamiento. Entonces sí tenemos una persona que tiene todo el entrenamiento y el conocimiento y generalmente los pacientes que traen un tema de alguna duda que tenga que ver con la vida sexual, generalmente la recomiendan a ella. Sí, muy buena. Se llama Juliana, por cierto, por si usen la prueba. La verdad es que yo les invitaría a todos, descárguenlo, úsenlo, no les cuesta nada, dura 30 días y van a entender de qué estoy hablando. Excelente. De hecho, justamente aprovechando el tema de la prueba, preguntan, ¿cuál es el costo mensual y si existen paquetes familiares?
El costo mensual en México están al mes en 500 pesos. Creo que cuesta más barato si lo agarras, lo puedes pagar por mes, por 6 meses o por año, va bajando el precio. Y la verdad, si lo piensan, una consulta, una sola consulta de salud mental en un formato tal vez más de terapia, cuesta en promedio 600, 800 pesos a la semana, ¿no? Acá la idea es que tienes todos los programas, tienes acceso al servicio. El servicio está de lunes a viernes. Me parece que hora de México estamos de 7 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, y también me dicen, oye, sí, ni lo van a hacer 24/7. Le digo, es que sí vamos hacia allá, pero la idea es que la gente no nada más use mi salud cuando está enfermo. De hecho, el grueso de la consulta es programada y en los programas preventivos. Y eso está muy padre porque entonces ese es el propósito que tiene mi salud. Siempre está la opción de que te atienda un médico si lo necesitas, pero no es la razón por la que creamos mi salud. Y ahorita todavía no tenemos los paquetes familiares y es algo que estamos trabajando. Es la desventaja del mundo emprendedor, pues tienes que priorizar, ¿no? Y entonces hemos ido priorizando algunas cosas sobre otras, pero sí es algo que ya estamos próximamente a sacar. Algo importante para crear una cuenta, lo único es importante que sea para mayores de 17 años. Siempre que la persona tenga más de 17 años puede descargar la aplicación, crear su cuenta y lo recomendamos sobre todo para que el expediente médico no quede todo revuelto, ¿no? Que es el mío, pero además está la consulta de mi esposo y luego el otro día la usó mi mamá. Entonces mejor lo que nosotros recomendamos es pues que cada quien tenga su cuenta personal y pues su información personal. Súper, muchísimas gracias. Pues ya, ya llegamos a tiempo. Pues me gustaría primero que nada, pues agradecerte, Cindy, la verdad, una plática de muchísimo valor. Creo que todos nos podemos llevar algo y el tema de la importancia de cuidarnos y de aprender de las opciones que hay, creo que es sumamente importante el saber que hay más opciones más allá de solamente una consulta física como las conocemos. Gracias Ujú. porque tu emprendimiento creo que está apoyando a muchísimas personas. El hecho de que pues, no solamente se enfocaran solamente en Estados Unidos, que también como lo comentaste, regresaran a México fue algo súper importante y que pues ahora la gente que pueda escuchar la plática pues sabe que hay más opciones que los pueden ayudar. Y pues como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo y por casi que ser parte del equipo de Día FinTech. Muchísimas gracias por todo siempre, Cindy. No, cuál casi casi. Yo me considero parte del día fintech, así que gracias y de verdad, ahí quedó mis redes, soy Cindy Blanco, siempre estoy al pendiente ahí. Cualquier cosa, que alguien necesite, encantada de siempre de ayudar. Así que les mando un abrazo a todos y gracias por invitarme. No, gracias a ti. Hasta luego. Bye, buen viernes. Igualmente.